Buenos días, soy Silvestre Pacheco León y quiero compartir con ustedes mi artículo que podrá leerse en el sur el día lunes. Se llama Mi primo Olegario Pacheco Escobar. El más lejano recuerdo que tengo de mi primo Olegario es una visita que hizo a la casa de mis papás en Quechultenango cuando ya él vivía en la Ciudad de México. Era un hombre en extremo respetuoso y con un especial modo de hablar que lo distinguía en su plática. Era un hombre delgado y de estatura regular, pelo muy negro y quebrado, con bigote bien recortado. Usaba lentes que le daban un aire de personaje importante y muy distinto de los demás. La familia de mi primo vivía enfrente de la nuestra, pero con el río de por medio, como si hubiera habido un tiempo en que las dos casas formaran parte del mismo terreno. El patio de su casa, casi al nivel del río, era una capa de arena fina y blanca que las frecuentes crecientes del río iban acumulando sobre una veta de barro que lo identificaba con nuestro terreno. La mamá de mi primo se llamaba Altagracia Escobar, una señora de estatura baja, menuda, delgada y cariñosa, con cierta cadencia al hablar que en el lenguaje común le llaman plaguienta. Todos los que la conocían le decían gacha de cariño y solo mi mamá la nombraba como Altita. Cuando yo la conocí ya era viuda y se ganaba la vida de lo que producía en su patio, cercado con un ancho tecorral levantado con piedras del río y reforzado con una fila de árboles de ciruelas amarillas, cuyos frutos que ella misma cortaba y deshidrataba eran el principal sostén y demanda de las señoras que hacían atole para vender. Todo el patio era un vergel, siempre barrido y regado, con árboles y plantas aprovechados a lo largo del año, frondosos árboles de granadas rojas y verdes, naranjos, limones dulces y ácidos, cada uno protegido con arriates de barro cocido, siempre llenos de agua para repeler a las hormigas cuando se convertían en plaga. Nosotros que teníamos su patio como un paso obligado de la calle que llevaba a la plaza, teníamos mucha cercanía con la familia y conocíamos el perfume de cada planta que cambiaba en las diferentes épocas del año, como los árboles de las propias ciruelas, los azares de los cítricos, las resedas y huele de noche, así como los nardos que cultivaba con especial devoción. Viuda y con 4 hijos que mantener, la tía Gacha no tuvo tiempo de hacerle caso a la depresión y cierta locura que le quedó por la muerte de su marido, mi tío Custodio, un hombre como pocos, según cuenta mi madre, cariñoso y muy cercano a la iglesia, que se ocupaba de administrar la tienda más rica del pueblo, hasta que un día se murió de repente por un ataque al corazón. De las secuelas que tuvo mi tía era su insomnio permanente, lo que de cierta manera resultó benéfico para los sobrinos, que por andar de noche en la calle nos teníamos que enfrentar al oscuro y a veces riesgoso y crecido paso del río. Pero ella, que parecía un fantasma, estaba siempre preparada para esperarnos, detenida en su tranca que daba a la calle, y nos trataba hasta con dulzura para darnos confianza con el saludo. Buenas noches, tía, la saludábamos al pasar, y ella nos respondía cariñosamente, buenas noches, mi rey. ¿No va a la casa, tía? Era una pregunta sin sentido por lo avanzado de la noche, pero ella, que se daba cuenta que teníamos miedo, nos respondía, de aquí te veo, papacito. Vete sin cuidado. Dicho lo cual, el sobrino corría en la oscuridad
adivinando el camino, y ya subiendo la cuesta le gritaba agradecido dándole las gracias. Buenas noches, tía. Por fortuna, antes de morir, mi tío Custodio consiguió ayuda del párroco para que mi primo Olegario, que era el hijo mayor, estudiara la carrera del sacerdocio en el seminario de Chilapa, lo cual fue un gran descanso para mi tía, pensando que su hijo sacaría provecho de su afición al estudio. Olegario no la defraudó porque fue un alumno destacado en todo lo concerniente al aprendizaje de los dogmas de la Iglesia, aficionado a la literatura, la música y la oratoria, además de su erudición para leer y escribir el latín y el griego, lenguas que se decía que hablaba con soltura. Dicen que la ceremonia de ordenación de mi primo, todos la celebraron porque sería el primer cura nacido en Quechultenango. Claro, no todos, porque su novia le había pedido que se casaran, de manera que cuando el recién ordenado cura supo que ella coqueteaba con otro pretendiente, le ganaron los celos y no encontró otra salida para el caso que renunciar al sacerdocio y colgar los hábitos. Pero quizá no lo hizo con la premura requerida porque cuando buscó a la novia, ésta ya estaba comprometida con el otro pretendiente para casarse, y entonces mi primo quedó sin poder ejercer la carrera de sacerdote ni casarse, pero también con una gran deuda para con su madre. Por esa situación, deseando alejarse del lugar donde todos se lamentaban por sus malas decisiones, se fue a la Ciudad de México buscando la manera de olvidar en la distancia lo que había sucedido y urgido de revalidar sus estudios, porque fuera de la iglesia ninguno de sus documentos de estudio tenían validez, así fuera con las más altas calificaciones. Con ese propósito, mi primo ingresó a la UNAM para estudiar la carrera de Derecho, en la cual destacó muy pronto por sus amplios conocimientos, ganándose el respeto de sus maestros y la admiración de sus compañeros, a quien daba clases como adjunto. Fue en la universidad donde uno de sus maestros lo llevó a trabajar al Grupo Modelo, la empresa de dueños españoles que en aquel tiempo estaba destacando en el mercado por la calidad de su cerveza. Haciendo gala de sus conocimientos y habilidades, mi primo Olegario participó con éxito en el sindicato de la cervecería Modelo y muy pronto lideró ese organismo afiliado a la CTM en tiempos de Fidel Velázquez. Fue en esa época cuando conocí a mi primo Olegario en un viaje que hizo a Quechultenango con motivo de asistir a la muerte de su mamá, doña Altita. Mi primo mejoró sustancialmente su economía al tiempo que se perdía en su afición por la cerveza, a raíz del prestigio que ganó al conseguir que en su contrato colectivo los obreros pudieran beber sin restricciones la cantidad de cerveza que quisieran, siempre y cuando no se emborracharan durante la media hora que tenían para el almuerzo. Él se encargaba personalmente de supervisar que en el comedor de la empresa hubiera suficientes hieleras repletas de cerveza, enfriándose y conteniendo todas las marcas que producía la empresa, como Victoria, Corona Clara y Oscura, Barrilito, Negra Modelo y Modelo Especial. En pocos años, mi primo, dominado por el alcohol, perdió el prestigio ganado y miró deshecho su matrimonio, sufriendo el abandono de su esposa, teniendo él mismo que cargar con sus hijos. Quiso entonces poner un alto a su vicio, dejando la ciudad capital para regresarse al estado de Guerrero. Se estableció en Chilpancingo en la época en que su compañero que había tenido en el seminario de Chilapa, Israel Nogueda Otero, se había convertido en gobernador, recibiendo de él la oferta de contratarlo como asesor
del gobierno del estado, pero rechazó el ofrecimiento con la idea fija que ya traía de volver a Quechiltenango para trabajar como maestro rural. Esa fue la ayuda que aceptó de su amigo, una plaza de la SEP para trabajar en la escuela del pueblo del Aguacate. Cuando supe que escribía sus opiniones para algunos medios locales, lo busqué sin éxito para agradecerle porque quizás sin recordarlo él, me ayudó como a muchos paisanos a ingresar a la fábrica cervecera que fue el medio a través del cual pudimos sostener nuestros estudios. Hace unos años conocí en Quechiltenango a mi primo Hugo, uno de sus hijos, con plaza en la propia Secretaría de Educación Pública, quien me compartió copia de algunos poemas que también escribió su papá. Esa es parte de la vida de mi primo Olegario Pacheco. Gracias.